Saludos, queridos docentes. Nuestro compromiso y seriedad en nuestros cursos y certificaciones es total y transparente. No te dejes engañar con cursos que no cuentan con avales universitarios, ni pedidos de dinero de manera informal a través de redes sociales. Nuestras certificaciones están 100% garantizadas y efectivas, ya que contamos con el prestigio y colaboración del Instituto Superior Tecnológico Universitario Libertad. Confía en nuestro trabajo y compromiso. Únete a nuestra comunidad y sé parte de un verdadero cambio en la educación ecuatoriana. Nosotros somos Meje Educación. Muy buenas noches, mis queridos docentes. Bienvenidos a nuestra clasecita del día de hoy. Gracias a todos por ser parte de esta última clase del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Sean bienvenidos. Me da muchísimo gusto, ya están muchas personas conectadas.
Y pues bueno, agradecida con todos ustedes por la gentileza que han tenido de seguirnos en este curso de Etnoeducación, súper bonito. Yo creo que hemos aprendido algunas cosas y pues que no sabíamos que desconocíamos, ¿no? Pero qué bonito estar aquí. Primero, pues agradecerles como siempre, les extiendo un abrazo muy grande, un saludo así súper grande también. Y pues bueno, para recordarles que nuestro curso de etnoeducación le va a servir para todos los procesos del Ministerio de Educación. Son una de las preguntas que me han hecho constantemente durante este curso. Y pues sí, este curso les va a servir para todos los procesos del Ministerio de Educación, no solamente para el Educaempleo, sino para todos, ¿sí? No tiene restricciones y yo había estado leyendo, por supuesto, en los acuerdos ministeriales y no tenemos ningún inconveniente con respecto al curso de etnoeducación. Sí se puede subir a la página en el momento en el que se postula y pues este apartado aparece generalmente pasando un mes. Por lo tanto, pues tenemos la posibilidad de ubicar y de subir nuestro certificado. Me di el tiempo de ir a la subsecretaría y ahí me habían comentado que el curso también se puede subir a través de la página del Encuentro Empleo, que está asociada y ligada directamente a la del Educa Empleo. Es ahí donde van verificando los certificados que ustedes tienen, ¿sí? Todos los certificados que ustedes tienen a través de esta página que está ligada directamente al Educaempleo y a todas las entidades públicas del Ecuador. Esto les quería comentar porque es lo que me supieron decir también ahí. Yo también tengo pues mi página abierta, me estoy registrada en el Encuentro Empleo y pues bueno, yo hice todo este proceso antes de salir ganadora también. Entonces yo les recomiendo que lo hagan de esa forma, también es muy importante. Y también como otro punto que me estaba comentando Pedro y nos hemos dado cuenta, es que hay algunas personas que han hecho la cancelación del curso, de la inscripción, pero no nos han entregado los documentos respectivos, es decir, sus datos completos, nombres, teléfono, correo electrónico, cédula de identidad y por supuesto la cédula escaneada. Es importante para nosotros tener estos datos porque es la única manera de registrarlos. Y cuando les pedimos las cédulas, pues obviamente es para nosotros entregarle al Instituto Libertad, quien se encarga de hacer la verificación de los datos, de los nombres específicamente, para que no haya errores en el momento de hacer las certificaciones. Entonces, sí es importante que por favor las personas que no me han enviado esa información lo hagan por favor al teléfono, al número de telefónico de Pedro, que lo he puesto en los grupos, lo he puesto en la publicidad que hemos hecho. Que por favor nos ayuden con esos documentos que son muy importantes. Pues al terminar la clase, pondré los nombres de las personas que nos están faltando porque de pronto no están aquí. Y pues bueno, como nosotros grabamos la clase, de pronto puede saber el profe o la profesora que no nos ha ayudado. Dándonos estos datos. Son muy importantes. Por favor, no olviden entregarnos todos sus datos. Y cuando ustedes ya hagan la cancelación total del curso, porque apenas se inscribieron o la mayoría de personas se inscribieron con el valor de los $5, usted tiene que enviar nuevamente el pago del valor total. Sí, y solamente con sus dos nombres y sus dos apellidos. No necesita más porque ya los hemos registrado a través de los $5, ¿sí? Entonces, esto sí les pediría de manera especial. Ya les vamos a pasar la asistencia, no se preocupen al finalizar la clase. O ya Pedro, no sé si ya envió, que si ya la envió, está justamente en el chat, por favor, ahí usted puede verificar que está la asistencia. El día viernes voy a tomar la prueba como es por aprobación, va a ser una prueba súper sencillita, es un foro de 5 preguntas nada más, que es lo que nos pide el Instituto Libertad para poder certificar. Es una forma de aprobar, ¿no? No es nada complejo, yo les voy a ir explicando, les voy a mandar el link también por los grupos para que ustedes
tengan el link, pero lo vamos a hacer también por Zoom el día viernes. Nos vamos a conectar todos el día viernes para poder tener el link, ¿no? Y no perdernos del examen. O más bien dicho, sí, de este documento que vamos a necesitar para poder aprobar. Eso en cuanto a la parte importante de la documentación. ¿Sí? Igual nosotros les vamos igual a la misma hora, ¿no? 7 de la noche nos conectamos, igual que todos los días, como una clase más. Y pues por supuesto, los que cancelan todo de la misma manera, todos absolutamente nos tenemos que pues unir y yo voy a entregar. Eh, ya, algo me hablan de los de 40 horas, ya les voy a explicar. Los certificados de 40 horas, profes, no les sirve para ningún tipo de proceso del Ministerio de Educación. Las horas mínimas son 60. Entonces, esto tiene que tomar muy en cuenta, por favor, y cada certificado que usted haga tiene que tener aprobación y tiene que ser por aprobación y tiene que ser sobre todo con aval universitario. Si no tiene un aval de una institución universitaria, no le va a servir, porque en los lineamientos y en los acuerdos ministeriales que hablan de los concursos de méritos y oposición, recategorización o todo lo que tiene que ver con ascensos, te dicen muy claramente y de forma específica que todos los certificados tienen que tener un aval de un centro de educación superior y tienen que ser por aprobación y mayores a las 60 horas. Por lo tanto, certificados menores a esos no les va a servir. Ahora, si todos estos certificados usted los sube a través de la página del Encuentra Empleo, que ahí no hay restricción con las horas, sí es bien importante que lo suban a esa página. Cuando usted sube todos esos certificados a esa página, esos se reflejan a nivel de todas las instituciones públicas del Estado. Entonces usted está garantizando, así sea un certificado de 3 horas, de 5 horas, de 10 horas, del tiempo que sea, usted va a ir incluyendo en esa página. Entonces, eso sí le va a servir. Por lo tanto, sí debe incluir ahí. No deje de incluir, no piense que porque en el Ministerio de Educación en los lineamientos para los concursos tienen estos requisitos, en la página del Encuentro Empleo no hay esos requisitos. Ahí usted puede subir todas sus certificaciones, incluyendo la de etnoeducación. Todos debe subir. ¿Por qué? Porque cuando ya usted, si es ganador del proceso, automáticamente le piden la hoja del Encuentro Empleo. Esa es la hoja de vida que le piden, no le piden otra. Le dicen, usted me trae esa hoja impresa y me trae la hoja de vida que le entrega el Ministerio de Educación, que es un formato que ellos tienen que usted debe llenar. Pero es esa la que le piden principalmente. Entonces, tomen muy en cuenta esto, profes, muy en cuenta, porque estar en el Encuentro de Empleo le ayuda un montón, porque ellos están ligados, todos están así, muy ligados. Entonces, hay que tener muy en cuenta. Eso les doy ese como un tips para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? Y bueno, ahora sí empezamos nuestra clasecita del día de hoy. Hoy es la última clase. Vamos a hablar sobre la etnoeducación indígena, que es la parte que nos faltaba. Aunque, a ver, les comento que el curso de etnoeducación afroecuatoriana es de etnoeducación, es el que se debe subir a la plataforma del Educaempleo. Pero, pues nosotros, obviamente, como es pues nuestra última clase, también tenemos la obligación de hablar de etnoeducación indígena porque también es etnoeducación. Entonces, no podemos relegar este espacio y este tema porque es muy importante. Entonces, lo vamos a hablar el día de hoy. Y así lo puede subir a su certificado. Entonces también es aprender, ¿no? Un poco, yo sé que muchos pues tienen tienen esa esperanza, ¿no? De que a través de las certificaciones se puede obtener más puntaje en el Educaempleo y está muy bien, porque realmente este certificado le da 10 puntos.
Es lo que nos dice en los lineamientos del Ministerio de Educación, en la página del Educempleo, dice que el certificado, este en específico, le da 10 puntos. Recientemente iba a haber un curso de etnoeducación desde la parte pública, pero lamentablemente ese se suspendió. Entonces ya no hay ese curso. No sé qué pasó con esa corte, la verdad no podría informarles ni decirles porque no conozco muy bien del asunto, pero lo que sí sé es que se suspendió. Ahora bien, esta es una posibilidad que ustedes tienen para adquirir el certificado. Nuestros certificados no tienen caducidad. Obviamente para el Ministerio de Educación sí, porque duran 5 años para el Ministerio de Educación, pero nuestros cursos no tienen caducidad. Usted lo puede ingresar a la página del Instituto Libertad y ustedes siempre van a encontrar ahí su certificado. Si se les pierde, si por algún motivo no lo tienen o lo que sea, usted entra a través de Educación Continua y ahí va a encontrar los certificados. Usted pone su número de cédula y automáticamente usted lo puede descargar. Entonces, esto también tómelo muy en cuenta porque sí es importante, ¿ya? Y bueno, ahora sí, hay algunas preguntas que están ahí en el chat. Pedro va a estar al pendiente de cada una de esas preguntas y las va a ir respondiendo. No se preocupen, ahí él está como que al pendiente de sus preguntitas. Bueno, voy a compartir pantalla. Mis profes queridos, permítanme por favor, me voy por acá. Ok. Haciendo un pequeño recorderis, mis profes, sobre lo que habíamos venido viendo en estos días que estuvimos en nuestra clasecita. Pues bueno, hemos hablado de la etnoeducación afroecuatoriana. Nos centramos muchísimo en toda la parte humana, en toda la parte educativa y en toda la parte pedagógica. Hablar sobre una educación afroecuatoriana realmente impacta, ¿no? Porque todavía tenemos muchos estereotipos muy marcados realmente, o sea, hemos marcado impresionantemente esto de los estereotipos en nuestras vidas y aún permanecemos dentro de estos paradigmas y que hay que ir rompiendo. Ya habíamos puesto en el Padlet muchas opiniones interesantes sobre todos estos estereotipos en realidad y estas palabras que utilizamos generalmente para digamos que hablar, ¿sí? De este grupo, ¿no? Por lo tanto, sí es importante que vayamos rompiendo esos estereotipos y no solamente con las personas o con los pueblos afroecuatorianos, sino también con los pueblos indígenas. Todavía marcamos mucho las diferencias, como que el mestizaje es lo máximo y cuando en realidad, los pueblos deberíamos ser uno solo. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre etnoeducación indígena en el Ecuador. Vamos a hablar un poquito sobre la historia, avances y desafíos en un estado plurinacional. La etnoeducación ya sabemos que es un proceso pedagógico que realmente lo que hace es integrar toda la parte cultural de los pueblos, ¿no? Y la cosmovisión de estos, para que nosotros podamos de alguna manera entender que estos pueblos están fortaleciendo su identidad cultural y que nosotros tenemos la obligación también como mestizos de garantizar una educación con pertinencia social. Debemos dejar de pensar en que los indígenas no merecen ser educados, y que es una parte del Ecuador, un pueblo que no se debería beneficiar de la educación. En nuestro país, la etnoeducación indígena es un derecho reconocido por la Constitución y todo lo que está en la Constitución, profes, es algo que no se puede cambiar. Es algo que nosotros no podemos dejar de aplicar porque es la ley.
Entonces, todo este proceso legal se desarrolla a través del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, el CEIF, que ya lo hemos venido hablando durante todos estos días desde que empezamos nuestras clases. Y ahí nosotros encontramos, ¿no? Pues mucho de la parte legal que no lo tomamos en cuenta, pero también la educación intercultural y la etnoeducación está dentro de un proceso legal que no podemos romper. Los niños tienen derecho a una educación de calidad siempre, en todos los procesos. Es tan importante como la inclusión de personas con necesidades educativas, así de la misma manera es importante garantizar la educación indígena y afroecuatoriana en nuestro país. Si hablamos un poquito sobre la historia y nos vamos hacia eso, al pasado un poco, que a veces nos cuesta un montón, porque hablar de historia y trasladarnos hacia el pasado nos trae realmente recuerdos muy dolorosos y muy tristes del pueblo indígena. Sin embargo, en la época colonial, pues por supuesto que la educación existía, pero era impuesta con una visión muy evangelizadora y bastante eurocéntrica. No se hablaba del indigenado, ni de la cultura, ni de sus raíces, ni de nada que tenga que ver con lo ancestral, sino más bien dicho, se imponía, ¿no? Se imponía una educación evangelizadora. Y esto cambió mucho la mentalidad de nuestros pueblos indígenas. La escuela sirvió como un instrumento de dominación cultural y lingüística. No les permitían hablar el quichua, no les permitían hablar sus lenguas maternas propias de sus pueblos. Entonces, esto generaba mucha falta de comunicación en realidad, porque ¿cómo te puedes comunicar con alguien o cómo te puedes educar o cómo puedes hacer algo si no entiendes lo que te están pidiendo, si no sabes lo que te están diciendo? Entonces, esto pasaba muchísimo en el pasado, ¿no? La historia lo dice y es realmente muy marcada la desigualdad que existía. Durante siglos los pueblos indígenas han sido excluidos, ¿sí?, de la educación formal, y en el siglo XX se intensificaron las luchas por la educación, ¿sí? Y se fue como que visibilizando mucho la realidad indígena. Entonces, ahí es donde nosotros, deberíamos comprender que esta lucha viene de muchísimo tiempo atrás. Las primeras experiencias comunitarias empiezan en los años 1940-1960, donde surgen las escuelas comunitarias o clandestinas. En esta época, entre el 40 y el 60, la educación para los niños indígenas o para el pueblo indígena, pues era clandestino. No podían recibir educación como cualquier otros niños, ¿no? Como en el mestizaje, digámoslo así. No se hablaba realmente de educación formal, sino más bien dicho, de educación clandestina. Eran escuelas comunitarias, pero eran clandestinas. Eran impulsadas por líderes indígenas con apoyo de misioneros progresistas que creían que la educación indígena era un derecho y pues se asociaban, digámoslo así, y empezó a crearse las escuelas clandestinas. Se introdujo la enseñanza en las lenguas maternas como el quichua y el shuar, y la Federación Ecuatoriana de Indios, el FEI, apoyó estas iniciativas como parte de la lucha contra la exclusión. Así se llama, FEI, ¿no? Federación Ecuatoriana de Indios, pero nosotros hablamos del indigenado. El movimiento indígena y la educación en la década de los 70 y 80 empieza a crecer a través de los movimientos indígenas, creándose organizaciones como la CONAIE en 1986. Miren que 1986 es como muy poco el tiempo, no es muchos años, es apenas de 1986, en los años 80, que se crea la CONAIE como una organización dedicada a trabajar
por los indígenas y la educación es entendida como un espacio de resistencia cultural y de construcción de autonomía. Y se demanda un modelo educativo propio, ¿sí? Que se vincule a la comunidad y a la identidad. Aquí nace esto de la etnoeducación indígena, porque buscan conocer de su cultura, de su parte ancestral, y se generan, ¿no?, estos procesos de construcción en estos años, en los años 70, 80. Ahora, el nacimiento de la educación intercultural bilingüe, el EID, nace en 1988 también, en los años 80, y se institucionaliza el CEIF, que es el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, porque aquí sí se respetan las lenguas. Y pues por supuesto, como su fin o como su objetivo, en la enseñanza en lengua materna y español. Se revaloriza la cultura indígena, mejora el acceso educativo a las comunidades históricamente marginadas, que son muchísimas y todavía existen muchas comunidades marginadas, y se trata de garantizar la continuidad educativa desde inicial hasta secundaria. Se trata de que este proceso venga desde los más chiquiticos hasta tercero de bachillerato. El marco legal, pues ya sabemos, la Constitución del 2008 dice que Ecuador se declara un Estado plurinacional e intercultural, reconoce derechos de los pueblos para recibir una educación y propia de su lengua, y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOI, que todos conocemos, pues por supuesto se regula el funcionamiento de la CEIF y existen muchos convenios internacionales, entre ellos el convenio 169 de la Declaración de los Derechos de la ONU, que habla sobre los pueblos indígenas, que tienen derecho a ser educados, a salud, a tener una vida de calidad, etcétera, etcétera. Muchos derechos, los mismos derechos que, pues, por supuesto, en el mestizaje existe, pues están implantados para los pueblos indígenas. Habíamos hablado la clase anterior sobre el MOSEIF, que es un modelo de educación, es decir, el modelo de sistema de educación intercultural bilingüe, y es una guía pedagógica oficial. Por eso les decía que esto lo encontrábamos en la página del Ministerio de Educación. Ahí encontramos todo lo que tiene que ver con estos modelos educativos, que tenemos el METAFE y el MOSEIF, indígenas y afroecuatorianos. Y pues por supuesto que tiene principios claros como la educación comunitaria y participativa, respeto a la cosmovisión andina y amazónica, y la vinculación de la Pachamama y el Sumac Causay, que es el buen vivir. Por supuesto que esto se fue creando, ¿no? Y pues promueve un currículo bastante flexible que integra las ciencias modernas con las ancestrales, porque no podemos dejar de hablar sobre las ciencias modernas, ¿no? Y lo ancestral. Tiene que estar muy complementado el uno con el otro para poder dar una educación inclusiva. No podemos ser solamente ciencias ancestrales, sino también ciencias modernas, porque se entiende que esto es un complemento del uno con el otro para educar de mejor manera. Entonces, no podemos desligarnos, ¿no?, de las ciencias modernas. La cosmovisión indígena en la educación separa la vida comunitaria, ¿sí? O más bien dicho, no se separa de la vida comunitaria, pero sí habla muchísimo sobre valores y aprendizaje basado en lo que viven culturalmente y lo que tienen en sus pueblos. Entonces, en relación con la tierra, medicina tradicional y saberes espirituales, oralidad, música, danza, rituales, ¿sí? Igual todo lo que tiene que ver con gastronomía, con todo lo que tiene que ver con costumbres, y su enfoque es realmente integral. Es aprender haciendo y compartiendo. Es un enfoque súper bonito con el que trabajan estos dos modelos educativos, el aprender haciendo y compartiendo. Ahora,
Las lenguas originarias, pues reconoce 14 nacionalidades indígenas en el Ecuador con sus respectivas lenguas, es lo que les mostraba en la clase anterior, los libros, ¿no? Cada libro en su lengua propia, pero las más difundidas son la quichua y el shuar, son las más difundidas y con las que más se trabaja realmente. O los profesores aprenden, son estas lenguas. Y muchas lenguas también enfrentan el riesgo de la desaparición. Imagínense qué triste sería que estas lenguas se pierdan, o sea, y que predomine el español y todo esto que se ha construido por siglos, esta pedagogía de lenguas desaparezca. ¿Por qué? Porque realmente no se aprende. Es como que, bueno, estas lenguas están por ahí, no hemos sabido. Muchos me decían en el chat la vez anterior, no conocíamos que había tantas lenguas o que había incluso libros en el Ministerio de Educación que difunden las destrezas, los indicadores, y la metodología en sus propias lenguas, pero realmente corren el riesgo de desaparecer. ¿Y cuál es la idea de todo el proceso de la etnoeducación? Pues es revitalizar la parte de la lingüística, la producción de materiales educativos en lenguas maternas y, por supuesto, la formación docente bilingüe. Que los docentes no solamente sepan español, sino también que conozcan un poco más de otras lenguas. Con esto se garantiza de alguna manera que estas no desaparezcan. Por eso son muy importantes, ¿no? Y hay, por supuesto, los cursos donde usted puede seguir pedagogía de lenguas, donde usted va a aprender las lenguas. Usted escoge cuál quiere aprender o cuáles quiere aprender y pues bueno, le van preparando. Ahora, ha habido actores claves en esta lucha a favor de la educación indígena, ¿no? Aquí conocemos a Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, que son dos mujeres increíblemente luchadoras, inteligentes y con una fortaleza impresionante, ¿no? De no ver a sus pueblos maltratados y esclavizados. Estas dos figuras importantísimas, mujeres maravillosas como Dolores Cacuango, que nació en 1881 y fallece en 1971, impulsa las escuelas quichuas en Cayambe, y Tránsito Maguaña, pues nace en 1909 y fallece en el 2009, convirtiéndose en una mujer entre las más representativas del país, luchadora y incansable defensora de los derechos de la educación indígena. Pero sí también conocemos, por supuesto, algunas organizaciones como la Ecuarunari, la COFENIAE y la CONAIE, que trabajan, por supuesto, en la CEIF o relativamente unidos a la CEIF, buscando de alguna manera el beneficio de la educación indígena. Todavía existen yo siempre digo, paradigmas mentales que tenemos de que la gente indígena no debería estudiar. Entonces, les invito a que me pongan en el chat a todos los profes qué opinan sobre la educación indígena y cuál fue una de las, o cuál es su pensamiento, ¿no? Con respecto a la educación indígena. ¿Acaso ya está como que muy abierta la educación indígena y la tomamos con toda naturalidad? ¿O todavía vemos al indigenado como relegado, como no deben estudiar? ¿Y qué tipo de cosas decimos o qué cosas escuchamos con respecto a los indígenas de nuestro país? Escríbalo ahí. O si no, ya les pongo pues el Padlet también y vamos poniendo ahí también en el Padlet. Bueno, avances interesantes, la formación de docentes indígenas bilingües,
inclusión de la historia y cultura ancestral en el currículo, por eso vemos los currículos ahora, los que les presenté la clase anterior, que están completamente bien adecuados y tienen las destrezas, los indicadores adecuados y necesarios para enseñar lenguas ancestrales y todo lo que tiene que ver con la cultura ancestral. Creación de instituciones como la Universidad Amautai, esa la conocemos, donde pues, se prepara muchísimo a las personas, a los estudiantes, a los chicos, para trabajar en estos procesos de cultura ancestral. Mayor participación de las comunidades en la gestión educativa y el reconocimiento internacional como un modelo intercultural. Muy interesante todo este proceso, ¿no? De cómo a través de los tiempos ha ido, construyéndose, ¿no? Un mejor calidad de vida para los indígenas y sobre todo en la parte de la educación. Yo les comentaba así entre las clasecitas que hemos tenido, como experiencia que yo trabajo en un área súper rural y así súper al pie de la montaña en realidad. Y yo trabajo con niños indígenas también y realmente uno aprende mucho, ¿no? Porque ellos saben de la tierra, saben de cómo la época en la que se debe sembrar, en la hora cuando se debe cosechar y cuando le ven a una hojita de un color, dicen, no, profe, o sea, ese color hay que cambiar porque esa hojita hay que sacar porque si no se daña toda la planta y uno piensa que no es así, pero te dicen cómo mover la tierra, te dicen cómo ordeñar las vaquitas, tantas cosas que uno aprende, incluso con la medicina ancestral, que sus abuelitos o sus bisabuelitos les han enseñado, ¿no? Algo que nosotros conocemos y que nuestras abuelitas nos han dicho, como por ejemplo el agua de manzanilla es buena para el dolor del estómago. Ellos pues saben de todas las plantas y te dicen, profe, si te duele la cabeza tienes que tomar esta agüita y te va a aliviar. Y en realidad te alivia, porque son muy conocedores por lo que heredan, ¿sí? De sus abuelos, de sus ancestros. Y esto ellos lo mantienen vivo a través, sus padres lo mantienen vivo a través de de las experiencias que ellos han vivido con sus familias. Entonces esto es muy importante. Hablar de educación realmente es hablar de escuelas clandestinas, porque así empezó la educación en el indigenado, que fueron fundadas primeramente por Dolores Cacuango. Ella fue la primera mujer indígena que fundó la primera escuela indígena, ¿sí? Donde la idea era, o más bien dicho, esto se convirtió en un hito en la historia de la educación intercultural, pues en su tiempo fueron las únicas en su género y además incorporaban elementos culturales que dieron una enseñanza, o sea, única con carácter contextual. La idea de ella era que los niños que hablaban quichua también hablaran español para poderse comunicar con los demás y que se rompa de alguna manera la opresión. Entonces, miren, todo esto fue creado con la idea de que se liberen un poco, ¿no? De la opresión de los hacendados en aquella época. Y pues bueno, tenía un valor pionero impresionante. Ella trataba de no limitar el uso de la lengua, en definitiva, y aplicar, o más bien dicho, para asumir prácticas pedagógicas diferentes, sí, pero que sean comunitarias. Entonces así se van creando las escuelas clandestinas. El nombre de escuelas clandestinas se utiliza porque realmente estaban ocultas de los dueños de las haciendas o de donde ellos trabajaban. Y como no era fácil acceder a la educación, pues ellas, pues Dolores Cacuango dijo, pues bueno, voy a hacer una escuela, aunque sea clandestina y aunque me pase lo que me pase, pero yo voy a educar. Y así fue como ella fue construyendo nuevas escuelas. Y estas escuelas rompieron con la frontera étnica. A mí me parece que esto que mantenía a los indígenas de alguna manera en una condición de inferioridad frente a otros sectores sociales cambió.
Tal ruptura se manifiesta, por ejemplo, en la colaboración con mestizos o en el mestizaje, donde ellos, nosotros los mestizos, pues asumimos con solidaridad y amor estos procesos y ayudamos en la construcción de un cambio. Entonces, la propuesta de Cacuango también significó una ruptura frente al modelo estatal, ¿sí? De la educación indígena. Y así se ha ido dando esta lucha constantemente. Ahora, ¿existen dificultades? Por supuesto que sí. Todavía son relegados. Hay muchas escuelas rurales que todavía no son consideradas pues tienen que auto trabajar, sí, y autofinanciarse para poder salir adelante. Todavía existe este proceso de discriminación, ¿no? Fueron escuelas pioneras, eso sí, las escuelas clandestinas de Dolores Cacuango. ¿Por qué les hablo de esto, de este tema? Porque esta fue la base, esta es la raíz de la transformación en la etnoeducación indígena. Porque estas escuelas fueron únicas en su tiempo, no existían otras escuelas, incorporaron elementos culturales y una enseñanza contextualizada y representaban una apuesta real política para imaginar un mundo diferente. La verdad es que estas escuelas centralizaban muchísimo la cultura, es decir, revalorizaron las culturas rechazadas por la escuela oficial, las escuelas que existían en este tiempo, y reconocieron la cultura como una base de enseñanza y la vida cotidiana. Y pues buscaron comprender tanto la cosmovisión indígena como la mestiza occidental. Se unieron estas dos, porque para Dolores Cacuango era importante que los indígenas conozcan sobre la educación mestiza occidental. Y pues la interculturalidad fue transformadora porque no se trató de incluir a los diferentes, ¿no? Entre comillas diferentes, en un sistema ya establecido, sino más bien se contribuye con nuevas formas de relacionarse con la educación y el mundo. Y se reivindica, ¿no? Culturalmente el orgullo, la identidad y la lucha por los derechos. Esto muy, muy interesante y súper bonito en cuanto a la educación, a la etnoeducación indígena. Consolidar la educación intercultural es un proceso de todos y para todos, desde el inicial hasta la educación superior, revertir la pérdida de lenguas originarias, porque se han perdido muchas lenguas, esa es la realidad, incorporar la tecnología sin desplazar la identidad cultural, promover la participación comunitaria, esto es importantísimo, y fortalecer la relación entre la educación y los proyectos comunitarios. Hay proyectos hermosos, profes, yo les invité a que revisen la página del ministerio, ahí para que ustedes pudieran de alguna manera visualizar, ¿no? Todos estos procesos de cambio que nosotros no reconocemos, no conocemos, y es muy, muy importante hacerlo. Esta página donde usted puede encontrar todo con respecto a la etnoeducación, tanto afroecuatoriana como indígena y también la montubia, vamos a ver cosas increíbles que estoy segura que muchos de nosotros no las hemos visto. ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo de conocer y de aprender. No nos gusta salir de nuestra zona de confort, es la realidad, es humano también, ¿no es cierto? Como que no quiero conocer más allá de lo que ya conozco por comodidad y también porque no quiero salir de mi zona. Pero sí es importante conocer, profes, ahora las escuelas están muy abiertas para muchas personas y hay mucha migración y hay muchos indígenas que vienen de sus pueblos, salen de sus pueblos, los padres con sus hijos,
porque piensan que la educación en la ciudad o en la parte no rural es mucho mejor, ¿sí? Entonces vienen a nuestras aulas y por supuesto hay esta connotación de que el indígena no debería estar en las aulas de los mestizos, porque son pues indígenas. Y todavía hablamos de forma despectiva hacia los indígenas. Yo he escuchado mucho, mucho todavía. Yo les cuento como una experiencia. En alguna vez que hice un viaje a Perú, en algún momento, cuando estaba estudiando, yo estudié allá un tiempo y recuerdo que el segundo día de haber llegado a Perú, llegué justamente a Lima. El segundo día yo estuve, pues obviamente, como este era mi segundo día, todavía no me había ubicado bien en el espacio donde debía ubicarme, sino que apenas había llegado a estudiar. Entonces, yo estuve en un hotel ahí en Lima y recuerdo que un señor de Lima, peruano, me vio y me dijo que era una india. Entonces me dijo, ve esta india que ha venido del Ecuador. Entonces, pero de una manera muy despectiva en realidad, ¿no? Entonces me dijo india y blanca, algo así. Entonces yo mm, me quedé pensando y decía, ¿cómo todavía en este siglo existe esta discriminación en otros lugares y mucho más en nuestro propio país? Entonces, decía que qué complejo para las personas indígenas o para las personas afroecuatorianas, pues tener que tolerar, ¿sí? Las actitudes de los otros, porque no sabemos ser empáticos. Entonces, sí es importante que nosotros empecemos primero, profes, a cambiar nuestra mentalidad porque no hay peor cambio que el que uno no quiere hacer. Y es complejo porque decimos, ay, es que ya tengo estos niñitos aquí en el aula, es que ya son estos niñitos así, o ya están, he oído, profes de verdad que he oído a mis propios compañeros decir cosas terribles de sus estudiantes, dolorosas, y yo digo, wow, qué triste, ¿no? Pero debemos empezar por romper nosotros mismos esos esquemas mentales que tenemos y esos pensamientos que nosotros no dejamos de lado. Porque es muy difícil también, profes, es complejo cambiar la mentalidad que uno tiene después de mucho tiempo y de estar en lo mismo y con una repetición constante de lo mismo, tanto cultural como hereditario, ¿no? Porque nosotros heredamos todos esos pensamientos o esas palabras o esas expresiones en nuestras familias y las vamos acarreando. Entonces hay que cortar esos ciclos y hay que cortar esas situaciones. Voy a dejar de compartir pantalla, profes, para poder responder algunas preguntas que me están haciendo los profes. Y voy a dejar de compartir con el fin de verles. Ahí le veo a Irenita, Joanita, Dianita. Ahí está Lira, también ella siempre nos acompaña en su carrito. Muchas gracias, Lira. Se traslada de un lado a otro, pero está siempre con nosotros. Y bueno, estoy ahí viendo algunas preguntas. Bueno, están hablando, creo que más sobre esto del curso, de las asistencias, pero bueno. Magdalena nos dice, la comunidad indígena de Saraguro son personas muy preparadas, es verdad. Muchos indígenas súper preparados, créanme, preparados, pero impresionantemente y añadido a conocer sobre todo lo que tiene que ver con lo ancestral, realmente son personas muy, muy valiosas, ¿no? No quiero utilizar otro tipo de palabra porque en realidad todos somos inteligentes, no existe la inteligencia menos o más,
todos somos inteligentes, hemos desarrollado un poco más, digamos que algunas habilidades, que es distinto, ¿no? O algunas destrezas, pero no dejamos de ser todos inteligentes. Pero sí, ahí esta comunidad de los Saraguros son muy inteligentes, son muy preparados y sobre todo en todo lo que tiene que ver con lo ancestral. En la antigüedad existía discriminación hacia los indígenas hasta hoy. Todavía sigue existiendo. Por lo tanto, no había igualdad en los derechos de la educación. Muy cierto, Jenicita, hasta hoy, hasta ahora. Y, yo lo he vivido, yo lo he visto, profes, y yo creo que muchas de ustedes también, o muchos de ustedes lo habrán visto también, ¿no? Y pues muchos indígenas han cambiado y han estado luchando constantemente por estos cambios. Manuel nos dice, por mí he escuchado que los indígenas son preparados, por supuesto que sí. Siento que aún falta apoyo por parte del Estado a una mejora de educación. Sin embargo, es una población con un alto nivel de conocimiento en saberes ancestrales, naturales y medicina. Así es, Priscilita, muy cierto también eso. Todavía falta capacitación suficiente para docentes que manejen bien tanto el español como las lenguas originarias y que integren contenidos propios de las comunidades. Saben que yo creo que es una súper buena alternativa, profes, y como una, como, no sé si como una sugerencia, pedirles que conozcan sobre los pueblos, sobre sus libros, ¿no? Sus libros, sus textos escolares, van a encontrar pero un montón de actividades interesantísimas, porque todas estas actividades están asociadas hacia lo ancestral, hacia los pueblos. Entonces, ellos son más prácticos para el aprendizaje en realidad. Entonces, ahí van a encontrar algunas técnicas interesantes para enseñar, por ejemplo, operaciones matemáticas. En cuanto a la parte de sociales, naturales y lengua, yo creo que esto ya depende muchísimo de qué tipo de actividad usted quiere implantar en su aula, pero cuando hablamos de matemáticas se nos hace más complejo, porque los niños, a muchos de los niños no les gustan las matemáticas. Son pocos niños a los que realmente les gusta la matemática porque la aprenden de manera muy esquemática. No te puedes salir del cuadrado, ¿no es cierto? Porque es exacto, pero realmente nos hemos dado cuenta que no siempre las matemáticas son exactas, porque hay un montón de cosas que van variando y cambiando. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta. Prefieren obligar a que aprendan lenguas extranjeras y no las lenguas del Ecuador, así es. Cierto, en las universidades no nos dicen que estudiemos quichua, en muchas de las universidades nos dicen que estudiemos inglés para pasar nuestros semestres y nuestra carrera. Eso es cierto. No digo que el inglés esté mal aprender, por supuesto que no, es una lengua más y uno pues obviamente se tiene que preparar en muchas otras, pero sí deberíamos empezar por conocer un poco más de nuestras lenguas, las propias de nuestro país, ¿no? Las condiciones educativas en los pueblos indígenas tienen muchas carencias, sin embargo su conocimiento es amplio y podemos aprender mucho de ellos. Así es, Jocelyn. Mercedes, falta mucha capacitación, muy cierto, falta mucha capacitación. Voy a terminar de leer este comentario, no sé si luego Pedro nos ayuda, pero estoy en el de Irene, donde dice, la educación indígena busca preservar las raíces culturales y lingüísticas de los pueblos originarios, al mismo tiempo que les permite participar plenamente en la sociedad actual sin perder su identidad. Se enseña tanto la lengua indígena como en el idioma oficial del país y se incorporan contenidos propios de la cultura, historia y valores de pueblos indígenas. Muy cierto, Irene, así es. Bueno, si usted quiere opinar también, profe, por favor hágalo. Nos encantaría escuchar su criterio, sus experiencias. Ustedes, aquí hay algún profesor, tal vez que enseñe lengua, que trabaje en las comunidades indígenas o afroecuatorianas también. Hay profes que estén manejando estas áreas, tal vez aquí. Si hay alguno, por favor, nos dicen, ¿no? Mercedes dice, hay mucha discriminación, existe mucha discriminación. Sí, hoy tenemos como que más oportunidades, ¿no? De estudiar. Ya le doy la palabra a Teresita. Hay muchas oportunidades de estudiar, eso sí es cierto, y hay muchos movimientos líderes, sí es verdad,
pero hay que esforzarse muchísimo. Todavía esta parte la tenemos un poco marcada, lo de los estereotipos, lo de la segregación, pero sí debemos preservar la cultura y las lenguas originarias, que eso depende de nosotros como docentes. Así que les invito a que trabajemos en ese aspecto. Teresita, está activado su audio. Buenas noches. Buenas Bueno, noches, Teresita. sí, ¿Cómo bueno, está? Bienvenida. bien, gracias. Respecto, bueno, no exactamente trabajo con el idioma quichua realmente, porque no, aparte de buenos días, buenas noches y buenas tardes, no es más. Pero sí trabajo en un colegio intercultural bilingüe. Y bueno, se comparte mucho, he tenido la oportunidad de conocer compañeros con otros idiomas, ha sido muy interesante, unos idiomas medio difíciles, pero bueno, otros un poco mejores. Y la verdad es que aquí lo que nosotros siempre hemos hablado, inclusive teníamos ante otra dirigente pedagógica, digamos así, ya la pedagogía indígena. Realmente yo sí, hay cosas que están bien, que es verdad que todo lo que se dice es muy cierto, la discriminación y todo bonito, todo lo que sea, pero hay una realidad. La realidad es que con nosotros siempre decimos, bueno, ahora enhorabuena, digo yo, tenemos otro asesor pedagógico, que Angelito me parece una excelente persona, un magíster que está abierta a su mentalidad. Cuando nosotros hablamos que el contexto de la enseñanza de los colegios las indígenas, las escuelas, no es lo mismo que en las comunidades, que aquí, por ejemplo, en Quito, es muy diferente, porque nuestra realidad y nuestro contexto es otro. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros dar el mismo tipo de educación basado en comunidades como se da allá, como se da acá. Entonces, eso está afectando mucho a las escuelitas y colegios interculturales bilingües, no solamente en el sector del norte donde yo trabajo, sino también en el sector un poco del sur, donde muchos de los papitos, por esas ideologías, estereotipos que tienen, como les ven a las compañeras, cuando yo soy obviamente costeña, pero ahí lo que sí hay un poco más de profes indígenas, saraguros, indígenas, bueno, de otros lugares, y muchos papitos no les gusta, ya les ven por las vestimentas, ya les ven por esto, entonces ellos ya como que dicen no. Y yo creo que eso también hace que se pierdan, digamos, que no tengamos tantos alumnos en la actualidad casi prácticamente. El idioma quichua tampoco como que dicen, no, es que nos obligan a aprender el idioma, que te es obligatorio. Entonces nosotros, pues bueno, siempre tratamos de manifestarles que bajo esos conceptos no es así, pero que sí tenemos que tener un conocimiento básico. Entonces, eso nosotros manifestábamos de que puede que todo sea muy cierto, pero nuestro contexto, nuestra realidad es otra. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos estar con el mismo sistema educativo, como es de hacer la chacra, de que, bueno, nosotros aquí no disponemos de un terreno. Nuestro colegio, digo yo, actualmente trabajo en este colegio, nosotros no disponemos de terreno, no disponemos de pronto un pedazo de huerto para enseñar a muchos, no hay, no tenemos nosotros. Entonces, esa realidad nosotros la hemos hecho conocer, bueno, y digo yo, felizmente, nosotros tuvimos igualmente ahora cuando ingresamos 4 días de charlas y de conocimientos pedagógicos y todas esas cosas. Y fue muy interesante porque realmente nuestro contexto es otro. Y eso yo creo que sí debemos de alinearnos o de alinearse, como decíamos nosotros, la educación intercultural bilingüe con la educación hispana. Porque nuestros chicos, yo he escuchado, digo nuestros chicos porque son nuestros alumnos, que cuando van a los colegios hispanos, porque se cambian de año, de colegio, lo que sea, lo primero que les dicen es, no, tenemos que tomarles una evaluación porque la educación de ustedes está por debajo de la hispana. Es lo que nos dicen, es la realidad que nos dicen los papitos. Dicen, lo que pasa es que yo le cambié a mi hijito, pero me dicen que tenemos que tomarle una evaluación porque está por debajo, que le van a bajar. Yo digo, pero no tiene sentido porque nosotros al menos lo que es bachillerato no tenemos, nosotros no trabajamos con textos de colegio, digamos, interculturales bilingües. Nosotros trabajamos con los textos hispanos. Tanto en la básica, bastante. La escuelita sí, ellos sí tienen más ya lo que los textos que usted mencionaba, con la CIB sí tiene ya los textos para Ujú. cada uno en quichua, digo yo así. Y entonces, en este sentido, yo digo, no, por qué nuestros chicos están por debajo de los hispanos?
No puede ser, es mentira, porque nosotros tenemos el mismo sistema educativo. Obviamente que nuestras planificaciones son en círculo, en círculos, ¿no? En guías, más no en los PUC, nada, los PCI, no en los PUC ni en los PCA, eso no hacemos, pero es lo mismo. Entonces yo creo que esas cosas hacen que las que escuelitas interculturales bilingües, ya prácticamente los papitos como escuchan eso, dicen, no, 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 porque a mi hijo acá le van a tomar una evaluación y le están perdiendo, nosotros estamos perdiendo alumnos por esa situación, porque yo creo que es también la ideología que nosotros tenemos o la mala información, que no nos asesoramos bien y entonces generalizamos por A o B, porque usted sabe que en la viña del Señor hay de todo. De pronto si hubo un alumno que no prestó tanta atención, le tomaron una evaluación y diagnóstico algo y no la rindió, entonces ya generalizan y dicen, no, todos son así. O que ahí no enseñan que como son indígenas no saben bien, como son indígenas no entienden, y hasta porque somos costeños, que acá que el costeño no enseña bien que el de la sierra. Bueno, yo que sé, tantas cosas que por ahí serán. Eso yo quería compartir un poco, que esas cosas pues sí deberíamos que nos afectan realmente a todos, especialmente a las instituciones educativas interculturales bilingües. Muchísimas gracias, Teresita, por su aporte. Súper interesante, ¿no? Porque usted está viviendo el proceso, ¿no? Sí es cierto lo que usted dice, Teresita, que se habla muchísimo de la segregación todavía. O sea, eres indígena, por eso no sabes. Es verdad, ¿no es cierto? Hablábamos de estos aspectos que todavía los seguimos manteniendo porque son culturales. Pero bueno, yo lo hablo de manera personal, que es muy importante también como un criterio, y es que realmente uno sí puede transformar la educación. Puede transformar la educación a través del conocimiento, y es eso, ¿no, Teresita? Lo que usted nos dice, es que no conocemos y estamos desinformados. Entonces, al estar desinformados, pues no tomamos medidas adecuadas. Y por supuesto que los padres se asustan porque dicen, bueno, si mi hijo es indígena y tengo que ponerle a estudiar en una escuela regular, ¿qué problemas va a tener? Y sí se enfrenta a muchos problemas, pero son más culturales que pienso, que opino, que hablo, los estereotipos. Pero de ahí en cuanto a la educación, créanme que yo he conocido mucha gente indígena muy estudiada, doctores, médicos, arquitectos, ingenieros, maestros, que es realmente una de las áreas en la que ellos se desempeñan o tratan de encontrar, ¿no? Su fin o su objetivo para como profesión. Y pues hemos visto, ¿no? Que hay muchos profesionales increíbles que pues, por supuesto, músicos impresionantes, o sea, hemos visto mucho, pero hay que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Eh, bueno, ahí está un comentario que no lo voy a decir. Bueno, sí pueden, ahí veo que está por lo de la asistencia, pero también todos somos inteligentes, cada uno con sus diferentes ideas. Por supuesto, Dianita, por parte de la sierra tienen excelente educación, eso es cierto. En la sierra, en la costa también, pero yo creo que en la costa hay muchos niños en las aulas, entonces eso como que dificulta un poco el proceso del aprendizaje. La discriminación no es solo por el color, también hay niños que discriminan por su economía, muchos, pero eso es lo que les digo, ¿no? Es como una herencia, viene desde sus padres, los abuelos, que dicen que, bueno, que si tú tienes mucho dinero, pues eres diferente, y si no tienes dinero, no eres nadie. Entonces, esto se maneja como un proceso cultural. En la universidad nos dieron 7 módulos de inglés, nos dice Franco, Nancita, dice como parte de la malla académica que no es malo, pero deberían incluir el quichua en todas las escuelas para no perder nuestras raíces. Ajá, no hay quichua. Hay muy pocas universidades como la Central, la Universidad Católica y UES, me parece que enseña el quichua como una de los idiomas para poderse graduar. Muy poquitas, casi no hay muchas universidades. Pero bueno, pues espero mis profes queridos, dándole como una connotación final a estas clasecitas, pues y solamente recordarles que pues bueno, debemos crear
una ruptura de la frontera étnica. Esto es muy importante porque debemos empezar por quebrar, ¿no? Este proceso de el pensar que los indígenas no son considerados ciudadanos y debemos trabajar mucho en la colaboración solidaria, ¿sí? Como mestizos que somos y buscar de manera emergente líderes políticos indígenas que con su voz propia realmente actúen a favor de la educación, más allá de la lucha de poder. Tratar de entender que si los líderes indígenas trabajan desde la raíz, es decir, desde los niños chiquititos de las escuelas, fortaleciendo su autoestima, fortaleciendo sus derechos y fortaleciendo la educación, pues definitivamente encontraremos una salida transformadora en la educación. Eh, Importantísimo que nosotros aprendamos a denunciar la injusticia en escenarios locales y nacionales con respecto a la discriminación y a la xenofobia y a todos estos procesos eh, tóxicos, ¿no? Que van dañando a nuestros niños. Vemos que hoy nuestras aulas están infestadas de niños crueles lastimando a otros niños. Entonces, el ser parte de un proceso de la no violencia nos convierte en maestros transformadores. La educación oficial debe ser eh, asimilada de una manera justa y no colonial, ¿no? Mm, Más bien dicho, buscar integrar a los indígenas en el patrón o como un patrón de cultura dominante, que nosotros aprendamos de ellos también y que ellos aprendan de nosotros. Las escuelas clandestinas plantearon un montón de cosas maravillosas de educación en comunidad y yo creo que nosotros debemos dejar de hablar de tantas cosas como inclusión, como digamos que diversidad, cuando nosotros no somos capaces de realmente plantear una educación comunitaria. La convivencia es tan importante en los procesos educativos, es muy importante. Debemos aprender a convivir y enseñar a nuestros niños a convivir con otros. He escuchado que en muchas escuelas los niños siguen discriminando a otros y no se corta ese proceso en las aulas. Importantísimo que nosotros como maestras y maestros nos convertamos en seres visionarios, que cambiemos la educación a través del aprendizaje, del conocimiento. No podemos dejar de, de aprender, profes. Yo les invito a que se sigan capacitando constantemente, más allá del educaempleo, más allá de los concursos. El mismo hecho de aprender y de tener un poco más de conocimiento sobre temas tan importantes como estos, pues definitivamente nos convierte, ¿no? En referentes latinoamericanos. Fíjense que todo esto de las escuelas clandestinas fueron un referente maravilloso en toda América Latina. Fue un modelo realmente educativo diseñado y gestionado por comunidades indígenas que se han ido aplicando a lo largo o en toda América Latina. Y a diferencia de otros países, pues el liderazgo fue realmente de organizaciones indígenas. Las escuelas clandestinas son un antecedente más que importante en el proceso de la educación. Por lo tanto, hagamos parte de nuestra vida también. Y pues, mis profes, agradecerles infinitamente el que nos hayan acompañado en este curso de etnoeducación. Ha sido el aprender y enseñarles un poquito más, por supuesto, con el fin de que seamos parte del cambio. Quiero agradecerles a todos, a todos, a todos por ese tiempo maravilloso que se han dado de estar con nosotros. Hay algunas maestras que me dicen, profe, ¿dónde veo las clases? No se preocupen, nosotros les vamos a pasar todas las clases y todas las asistencias para quienes no han podido seguirnos. Yo les había comentado que ustedes pueden seguir el curso a través de nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las clases y ustedes las pueden seguir.
Se pueden seguir inscribiendo, me están escribiendo al celular para preguntarme si se pueden inscribir, si todavía lo pueden hacer. Esta es nuestra última clase. Hubiera querido enseñarles mucho más y darles más tiempo, el tiempo que ustedes merecen, pero sabemos que pues todo tiene un espacio para nuestros siguientes cursos también, y pues la idea es que ustedes puedan aplicar todo este aprendizaje y que el certificado les sirva para todos los procesos que ustedes necesiten, para su carpeta, para su currículo, para su documentación docente, para por supuesto, el Educa Empleo, que es lo que de alguna manera nos motiva, ¿no? No pierdan la esperanza, profes, no pierdan la fe. Yo sé que si usted es constante en sus postulaciones, pues en algún momento puede ser favorecido. Me decían que no había muchas vacantes, es cierto, pero usted puede ser un ganador de esa vacante. Yo les recomiendo que busquen escuelas en las áreas rurales. Yo sé que es un poco lejos para muchos, pero realmente ahí pueden encontrar una oportunidad, una oportunidad. Muchas maestras no van a las áreas rurales porque dicen que es rural, que es campo y que es lejos y que no saben cómo llegar, pero eso es por un determinado tiempo y después usted ya pues tendrá la oportunidad de participar en los concursos, y si ya es apto, pues por supuesto de garantizar un lugar, si usted se prepara súper bien para el concurso, y pues usted puede tener ya su nombramiento, pues por supuesto, ya no provisional o su contrato, sino más bien dicho, ya ahí preciso para ustedes. Así que mis profes, muchísimas gracias a todos. Toda mi información está en el chat. Yo vi que Pedro se dio el tiempo de poner toda la información. La UNAE, Aprisi nos habla de la UNAE, también queda Quichua. Esta es la última clase, Silianita. Muchas gracias, licenciada, por transmitirnos sus conocimientos. Bendiciones, muchas gracias a ustedes. No saben la alegría que me da poderles enseñar. Y en los grupos, pues ahí les vamos a seguir dando información. No sé si Pedro, por favor, ubicas tu número telefónico en el chat para que los profes lo puedan tomar. Me están preguntando a través del celular. Ya les va a poner Pedro el número telefónico en el chat para que ustedes, si buscan más información, pues por supuesto, él se las va a poder dar con muchísimo gusto. Y bueno, eso, mis profes queridos, agradecerles el día viernes. Nos vemos por favor a las 7 de la noche para tomarles su prueba de aprobación, su examencito. No va a ser complejo, 5 preguntas súper fáciles y muy medulares de la etnoeducación. ¿Qué es la etnoeducación? Pues lo que hablábamos de los etnopalabras también. Vamos a hablar un poquito sobre los modelos educativos, el Metafe y el CEIP, que es el que estamos hablando ahorita. Un poquito sobre criterio personal también. Y ya, así será su prueba. Nada del otro mundo. Y pues por supuesto sé que les va a ir recontra súper bien porque va a estar súper recontra fácil. Así que no sé si quieren expresar alguna palabra, necesitan alguna cosa. Aya Florcita nos dice que en la actualidad debemos prepararnos aprendiendo diversas lenguas porque en el camino, perdón, en el camino, ya no le leí, dice, en el camino nos encontramos con diferentes personas que saben muchísimo, shuars, quichuas y mucho más, ¿cierto? Cierto, yo tengo un estudiante que habla quichua, pero habla español también, pero más habla quichua, entonces siempre me está diciendo palabras en quichua y me dice, aprende, profe, aprende. Y yo estoy aprendiendo. Entonces le digo, sí, ya voy a aprender, ya me voy a poner ahí muy al pendiente. Él siempre habló quichua, guagua, desde muy bebé, y los papás le hablaban muy poquito en español. Entonces ahora está aprendiendo y a veces yo le corrijo y él me corrige. Así que estamos aprendiendo, es hermoso aprender. Y estamos siempre para servirles. Joanita, muchas gracias por esos aplausos. Por favor, les quiero ver para tomarles la foto de rigor. ¿Sí? Y pues bueno, yo también les agradezco muchísimo, de verdad,
el que estén aquí acompañándonos. Próximamente voy a hacer otro curso, no sobre etnoeducación, voy a hacer otro curso sobre planificación curricular, que esa es un área súper álgida para nosotros los docentes, sobre todo la aplicación del DUA y también la aplicación de las inserciones. Ahora sabemos que ya el currículo nos trae las destrezas y las inserciones en la planificación, así que es muchísimo más fácil hacer una planificación. De contra que más fácil. Así que mis profes estaremos con este curso y estamos también planificando otros. Siempre vamos a estar alerta y ustedes también a través de los grupos mostrándoles, ¿no? Y díganos por favor en nuestras redes sociales y en el chat si pueden, qué temas les gustaría aprender o cuál es el tema que les gustaría. Lengua de señas ya lo dimos, vamos a ver si es que abrimos un siguiente módulo, lo estamos planificando todavía, pero ¿qué temas a ustedes les gustaría aprender? ¿Qué temas les gustaría saber? ¿En qué nos podemos centrar para darles a ustedes un poquito de más conocimiento? Eso sería bueno también, ¿no? Así nosotros pues tenemos como que una idea de lo que les gustaría aprender. Bueno, voy por la siguiente. Por favor, abran sus camaritas. Le tengo a Yaomi, Fabián, Fabiancito Arango, Alex Tubón también. Hola, Alexito, buenas noches. Igual al profe Edison. Les tengo ahí. Muchas gracias por abrir sus camaritas. Es para tomarles la fotito de rigor, porque siempre tengo que mandar al instituto. Les cuento que esta es una forma de garantizar también su certificación porque ustedes están aquí. Ya les tomé la fotito. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Y agradecerles, solamente me resta darles las gracias profundas, abrazarles inmensamente y pues bueno, no sé si Pedro deseas tal vez informar algo. Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, pues mis profes queridos, les mando un fuerte abrazo. Como siempre, que nuestra despedida sea... Hola Javiercito, está Javiercito también, nos ha acompañado durante todos nuestros cursos. Gracias Javiercito por esa fidelidad, igual que a todos ustedes que nos acompañan y son pues para nosotros un motor para continuar. Muchas gracias, Javiercito, Fernandita, Lira, a Javiercito Centeno también, muchas gracias, nos ha venido acompañando en todos nuestros cursos, ha estado a nuestro lado, muy amable, a Marquito Torres, a Verito también, bueno, a todos, muchísimas gracias, quisiera nombrarles a todos, pero les extiendo un abrazo a todos. Gracias y que tengan una hermosa noche, nos estamos viendo el día viernes a las 7 de la noche, por favor, no se olviden para poderles tomar lo vamos a hacer aquí mismo en
en el Zoom para que todos estemos bien y no tengamos el temor. No se preocupe que si por alguna circunstancia fallara, pues va a tener la oportunidad de volverlo a hacer. Así que no se preocupe. Y estaremos ahí pues muy al pendiente. Que tengan una buena noche, mi Steffi Bellas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos hemos visto durante casi 3 meses, me parece. Y muchas gracias a todos. Les abrazo. Gracias, Pedro. Buenas noches a todos y nos estaremos viendo. Les abrazo. Ya saben, muchísimas gracias a todos. Saludos eternos para todos. Les amamos un montón y nos estaremos viendo la próxima vez. Gracias a todos y hasta el viernes.